Bueno, pues el día de hoy nos corresponde adentrarnos a la unidad número 4 de nuestro curso de hermenéutica, recordando que estamos analizando hasta este momento de manera teórica el tema de la hermenéutica bíblica. No hemos entrado a una cuestión práctica, simplemente hemos estado estudiando teoría hasta el momento. Recordemos, estamos en el proyecto Timoteo y estamos viendo la ciencia y el arte de la interpretación del texto sagrado. Hoy vamos a tener la unidad número 4 y vamos a hablar acerca de las herramientas del intérprete, las herramientas que debemos utilizar y debemos usar de manera responsable, ética y de una manera técnica, aceptable para poder interpretar el texto bíblico. Y bueno, pongo esta analogía. Si la hermenéutica también se define como el arte de la interpretación, en el arte se utilizan herramientas y se requiere del intérprete que tenga la habilidad para utilizar esas herramientas. Primero las tenemos que conocer y después entender cómo se pueden utilizar para hacer un uso adecuado o un desarrollo adecuado de una exégesis bíblica. Como lo hemos hecho en otras unidades, les voy a presentar esta imagen en la cual nos resume toda la unidad. En esta ocasión, la distribuí de esta manera un poquito mal, pero bueno. Tenemos las herramientas, son básicamente tres categorías o una cuarta categoría que vamos a ver de herramientas de interpretación de la Biblia. Estas herramientas básicamente nos van a ayudar para crear el puente del pasado hacia lo contemporáneo. Es decir, al hacer una exégesis, estas herramientas nos van a ayudar a hacer el enlace entre lo que es el texto bíblico, y poder comprenderlo en su gramática y poder comprenderlo en su contexto. Recordemos. Cuando vimos la primer clase, dijimos que la hermenéutica nos propone los principios y las herramientas de interpretación para poder solventar las brechas o las distancias que hay entre el tiempo en que fue escrito el texto bíblico originalmente y nuestro tiempo. Nuestro error o el error general es tratar de entender un libro de mentalidad oriental, escrito en su último libro hace alrededor de 2000 años, y que se inició su escritura hace 3500 años. Entonces hay una distancia entre el escritor original o el escritor y los oyentes originales y nosotros. Ha habido cambios semánticos, ha habido cambios gramaticales, ha habido cambios semánticos sobre todo, y el idioma en el cual fue escrito tenía sus propias reglas gramaticales que, al ser traducidas a nuestro idioma, el español, pues muchas veces también se pierden. Entonces, es por eso que debemos entender, conocer y poder utilizar ciertas herramientas que nos proporciona la teología, y que de una u otra manera fueron implementadas por hombres que tuvieron esa habilidad, o que tuvieron esa visión de decir: esto es lo que necesitamos para poder entender mejor la escritura. Entonces, no podemos nosotros desdeñar la teología. Yo me encontré en alguna ocasión con una persona que decía: cuando se habla de teología, mi cerebro está entrenado para que se cierre y no escuche nada, porque no me quiero contaminar con teología. Para mí se me hace una decisión absurda, porque a final de cuentas, el hecho de que nos acerquemos a la Biblia, al simple estudio de la Biblia, es ejercer teología, sea de una manera metódica o sea de una manera empírica, pero la estamos desarrollando. Y entonces, aquí tenemos las diferentes herramientas que utilizamos regularmente cuando estamos o cuando vamos a hacer un proceso de exégesis.
o para la interpretación de un texto bíblico. Dependiendo de las circunstancias, algunas llevarán más peso en su utilización, otras menos peso. Y bueno, tenemos la clasificación, las herramientas que están relacionadas con el análisis textual, como las diferentes versiones de Biblias, como las concordancias, como los textos interlineales, como los léxicos y diccionarios especializados, como las gramáticas, que son las herramientas que están categorizadas como herramientas de análisis textual. Es decir, que son herramientas que nos van a ayudar a solventar ese paso que en la exégesis es el análisis textual, el análisis que se hace al texto para dar una buena base en el inicio de la interpretación de un texto. Tenemos también las herramientas de análisis del contexto histórico, geográfico y cultural, como pueden ser los atlas bíblicos, ¿sí? Como pueden ser los diccionarios bíblicos y como pueden ser los libros de o los manuales de usos y costumbres del tiempo bíblico. Aquí están en esta imagen representados esas herramientas que nos van a ayudar a comprender el contexto histórico, geográfico y cultural en que fue escrito algún texto bíblico. Si se fijan, son herramientas para solventar esa brecha, saber qué era lo que pasaba en el entorno del escritor y del lector original, qué pasaba en el entorno geográfico, cómo era la geografía en el cual fue escrito ese texto, y la cultura o los usos y costumbres que se daban en ese tiempo. Son importantes esos manuales, son importantes, es importante tener estas herramientas, ya sea de manera física o de manera digital, pero y es importante saber utilizarlas. Una tercera categoría es la de las herramientas de consulta teológica, con las cuales ahorita vamos a ver cuáles son, y por lo regular son los comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos que nos van a ayudar, y ahorita vamos a ver cómo se pueden utilizar correctamente los comentarios bíblicos que tengamos a nuestro alcance. Y puse una herramienta adicional que son las herramientas tecnológicas modernas, porque realmente ahora el tener el celular, el tener una computadora nos da una facilidad para poder hacer un mejor desarrollo de la exégesis de algún texto bíblico. Entonces vamos a desarrollar esta unidad y vamos a ir viendo algunos ejemplos de estas herramientas y cómo nos facilitan la comprensión de algún texto bíblico. Comenzamos con las primeras herramientas, que son las de análisis textual, y tenemos aquí la primera que categoricé, que son las diferentes versiones y traducciones de la Biblia. Los que llevamos el curso de bibliología recordarán que vimos tres diferentes categorías de versiones o traducciones de la Biblia. Hablábamos de las traducciones de equivalencia formal, hablábamos de las traducciones de equivalencia dinámica, y en bibliología hablamos de una tercera, que son las paráfrasis. Ahora, para un análisis exegético, las que vamos a utilizar y la que vamos a utilizar con un mayor peso son las de equivalencia formal, como la Reina Valera 1960, como la Biblia textual, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Nácar con Lunga, la Bober Cantera, la Biblia moderna de Pratt, etcétera, etcétera. Estas son Biblias de equivalencia formal porque traducen el texto ya sea de hebreo o griego, dependiendo si se trata del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, respetando las palabras que están ahí y respetando su estructura. Ahora, debemos puntualizar que no hay una traducción perfecta.
Algunos tendrán sus preferencias. Yo puedo decir, yo prefiero la Reina Valera 1960 y quizá por cuestión sentimental, decimos, no cambio la Reina Valera 1960, pero debemos de tener claro que la Reina Valera 1960 tiene detalles de traducción como también la tiene la Biblia textual, como también la tiene la Nácar Colunga. Y entonces, es por eso que debemos de tener diferentes versiones de Biblias de equivalencia formal para que cuando estamos haciendo un análisis en forma, un análisis exegético de algún texto bíblico, podamos entender cuál es la traducción que más se acerca al original en nuestro idioma. Entonces, no podemos decir, quiero aclarar nuevamente, que hay malas o buenas traducciones formales. Todas son buenas. Algunas adolecen de alguna cuestión, otras de otras, pero por eso se pueden hacer cuestiones complementarias. Yo en lo particular la Reina Valera la utilizo mucho, pero sé cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los textos en los cuales me puede causar una problemática al momento de interpretar o al momento de querer explicarles incluso a algunos de algunas otras denominaciones. Tenemos la Nácar Colunga, que es una muy buena traducción, pero también tiene sus detalles. La Biblia textual, que es una buena traducción, tiene sus detalles. Ahora, estas, como les dije, son de equivalencia formal y estos se van a utilizar en uno de los primeros pasos exegéticos, que es la fijación del texto con el cual vamos a trabajar cuando estamos haciendo un análisis. Y entonces se convierte en una herramienta muy importante. Tenemos las otras Biblias que nos interesa un poquito en el área de la interpretación, pero que debemos de trabajarlas aún con mucho más cuidado que las de equivalencia formal. Las de equivalencia formal son un poquito más difíciles de entender, pero como les dije, respeta estructuras, y sobre todo respeta esa cuestión que es una traducción palabra por palabra. Tenemos algunos detalles, porque por ejemplo, cuando ustedes se van, y lo voy a puntualizar en esta parte, cuando ustedes se van, por ejemplo, a Daniel capítulo 8, versículo 11, podemos ver que ahí hay una expresión que nosotros como adventistas manejamos muy bien, que es el concepto del continuo. La Biblia Reina Valera dice continuo sacrificio y debemos puntualizar que la palabra sacrificio no aparece en el original hebreo y por lo tanto, aquí es una cuestión de la cual adolece la Reina Valera. Ahora, en la Reina Valera antigua o en la Reina Valera 1909, según recuerdo, esta expresión, continuo sacrificio, la palabra sacrificio aparece con letra cursiva, lo cual me está indicando el traductor que esa palabra fue agregada, en teoría fue interpolada, pero fue interpolada de manera errónea o de manera innecesaria desde mi punto de vista y desde el punto de vista adventista y desde el punto de vista general, porque simple y sencillamente se tenía que traducir como dice. Dice aquí, y por él fue quitado el continuo. Punto. La palabra sacrificio es agregada. Otro ejemplo lo tenemos en en la carta a los Hebreos, en el capítulo, estoy dando ejemplos que me vienen ahorita a la mente, ¿no? En el capítulo 9, en donde algunas versiones, como la Reina Valera, utilizan la expresión, traducen mal la expresión técnica que Pablo utiliza para referirse al lugar santísimo. Y por ejemplo, en Hebreos 9:8, la Reina Valera 1960 traduce Agión o Agión como lugar santísimo, perdón, Agia, la palabra Agia, perdón, la traduce como lugar santísimo,
cuando esta es una palabra técnica que se debiera de traducir como santuario o como lugar santo. Entonces, la palabra, el único lugar donde aparece en el Nuevo Testamento la palabra lugar santísimo es Hebreos 9:3 y nada más. Y eso quiere decir que si en la Reina Valera ustedes encuentran la palabra lugar santísimo en cualquier otra parte del Nuevo Testamento, está mal traducida. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 9 de Hebreos, que aparece la palabra lugar santísimo en el versículo 8, que aparece en el versículo 12, y entonces debemos de tener, y aparece en el versículo 25, debemos de tener la seguridad de que la Reina Valera 1960 traduce de manera incorrecta el versículo 8, el versículo 12 y el versículo 25 de Hebreos 9. ¿Y cómo lo sabemos? Usando otras herramientas que vamos a ver más adelante. Pero aquí les puedo decir, no hay versiones bíblicas perfectas o traducciones bíblicas perfectas a nuestro idioma o cualquier otro idioma, sino que por eso tenemos que hacer uso de otras herramientas para fijar el texto bíblico con el cual vamos a trabajar en un exégesis y no estar trabajando con un texto erróneo o un texto viciado desde el principio de nuestro análisis. Tenemos, por otra parte, como les decía, las de equivalencia dinámica, como la Dios habla hoy, como la nueva versión internacional, como la Biblia al día, como bueno, déjenme apoyar por aquí de mi software que yo utilizo. Podríamos decir también la palabra de Dios. Hay otra que se llama la palabra de Dios. Hay otra que se llama la Biblia en lenguaje sencillo. Pues prácticamente estas son traducciones de equivalencia dinámica y para cuestiones de exégesis o de interpretación no nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque se rompe la estructura original del texto y entonces el traductor implica algunas cuestiones de acuerdo a la teología que ellos creen o que ellos consideran de lo cual está hablando el autor, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Voy a, a dejar de compartir aquí, a ver si puedo. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles el apunte que les voy a entregar. A ver si puedo hacerlo. Les voy a compartir el apunte que les voy a entregar para que veamos la diferencia. Ya están viendo el archivo en PDF, ¿verdad? Sí, Ok. Veamos aquí un ejemplo de la cuestión de las Biblias de equivalencia formal. Y el ejemplo que yo puse está incluido en un ejercicio que vamos a hacer más adelante, de un ejercicio o una exégesis de Daniel 7:25. Este, y es Daniel 7:25 precisamente el que yo les puse aquí de ejemplo. En equivalencia formal, a ver si alcanzamos aquí a ver, sí, sí, sí alcanzan a ver esta parte, ¿verdad? sí, En equivalencia formal incluí varias versiones. Incluí la Reina Valera, perdón, incluí la Biblia de las Américas como equivalencia formal, incluí la Nácar Colunga en este ejemplo que les estoy dando, la Biblia de Jerusalén 1976 y la Reina Valera 1960. Pude haber incluido otras más de equivalencia formal. Y si ustedes se fijan, les voy a leer cada una de ellas en las versiones y van a notar que son muy similares las traducciones. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos
y medio tiempo. Esa es la versión Reina Valera 1960 y que es la versión con la cual estamos más familiarizados. Ahora, se los voy a leer en la versión, la Biblia de Jerusalén 1976. Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en su mano por un tiempo y tiempos y medio tiempo. De manera general, la traducción de la Biblia de Jerusalén 1976 es muy parecida a la Reina Valera 1960. Está respetando la estructura, está respetando las palabras originales, está respetando en sí lo que dice el original. Y si se compara con la Reina Valera 1960, es lo mismo. Quizá utiliza palabras sinónimas, pero a final de cuentas nos está diciendo lo mismo. La nácar colunga hablará palabras arrogantes contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Aquellos serán entregados a su poder por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Básicamente dice lo mismo que la Reina Valera 1960, que la Biblia de Jerusalén y que la Nácar Colunga dice lo mismo, pero lo está diciendo con diferentes palabras, está respetando la misma estructura, está respetando las mismas palabras que se traducen del original. La Biblia de las Américas prácticamente dice también lo mismo. Pero veamos lo que sucede con las Biblias de equivalencia dinámica. Fíjense aquí. Dice, insultará al Dios Altísimo. Hasta ahí vamos bien en relación a las de traducción formal. E irá acabando con su pueblo. Digamos que hasta ahí vamos bien, pero aquí viene el problema. Fíjense. Tratará de cambiar la ley de Dios. El original nunca dice la ley de Dios, después lo vamos a ver. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Quiero puntualizar nada más esto porque quiero que vean cómo cambia la traducción entre una Biblia de equivalencia formal y una Biblia de equivalencia dinámica. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que realmente difiere con las demás versiones de equivalencia formal. Sí. Lo que dice, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Alguien puede decir, nos conviene como adventistas que diga tratará de cambiar la ley de Dios, pero les quiero decir que eso no viene en el original, ¿sí? Aunque suene mejor o más contundente. Y sobre todo esta parte, fiestas religiosas. No viene esa expresión en el original. La Biblia al día trae algo similar. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Hasta ahí bien, esa traducción. Pero dice aquí, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Ahí es donde viene el punto peligroso de esta versión también, ¿sí? Analicemos la Biblia en lenguaje sencillo, esa partecita nada más que estamos analizando. Dice, tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios. Es una traducción mala. La nueva versión internacional tratará de cambiar las festividades y también las leyes. ¿Por qué traje estos ejemplos? Podemos notar esa diferencia entre las traducciones de equivalencia formal y las de equivalencia dinámica. La traducción de equivalencia formal, las cuatro que leímos, básicamente coinciden en la traducción. Hay diferencias en algunas palabras, pero estas son sinónimas. Pretenderá, intentará, tratará. Y la otra dice mudar, cambiar, alterar, posiblemente pueda decir alguna versión. Y dice, los tiempos, ahí son enfáticos. Tanto la Nácar Colunga, como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, como la Biblia de Jerusalén, dice los tiempos. Y
la ley. Mientras que en las de equivalencia dinámica dice fiestas religiosas, festividades, leyes, algunas dicen hasta la ley de Dios, pero no está reflejando lo que dice el original en hebreo. Es por eso que es necesario tener esas Biblias de equivalencia formal o literal para poder discernir, si no tenemos otra herramienta que nos diga qué es lo que dice el original, comparar Biblias de equivalencia formal para poder entender lo que dice el texto en su original o para poder tener la seguridad lo que dice el texto en su original. ¿Cuál es el problema con las Biblias de equivalencia dinámica, al menos en este texto? Los traductores tienen una cuestión en mente y por eso lo traducen así. Ellos implícitamente ya están definiendo que el cuerno pequeño al cual se refiere Daniel 7:25 es Antíoco Epífanes. Y como el traductor cree o presupone o tiene ese prejuicio de que Antíoco Epífanes cumplió fielmente con esa parte de la profecía, ahora se atreven a hacer una traducción de equivalencia dinámica o una traducción dinámica tratando de inducir la mente del lector para poder llevarlos hacia Antíoco Epífanes. Ahí está el peligro de las Biblias de equivalencia dinámica, ¿sí? Al menos en esta parte es peligroso y hay otros ejemplos adicionales en los cuales las Biblias de equivalencia dinámica a veces nos podrán ayudar para poder discernir mejor un texto bíblico, pero cuando se trata de cuestiones exegéticas nos pueden meter en aprietos o nos pueden orillar a tener una mala interpretación del texto bíblico. Espero se entienda el por qué esta propuesta de que entre nuestras herramientas tengamos diferentes versiones de Biblias y que cuando hagamos un trabajo exegético, pues nos enfoquemos más en las traducciones de equivalencia formal. Esa es nuestra primera herramienta. Yo en lo particular en casa tengo varias versiones de Biblias físicamente y en el software que manejo regularmente en mi computadora también tengo varias versiones de Biblias. Ahorita yo, por ejemplo, les podría enumerar las versiones que yo tengo en mi biblioteca electrónica o en el software que yo utilizo. Tengo la de Jerusalén, 1976. Tengo la de Hahnemann, que no es otra más que la Septuaginta en español. Tengo la King James. Tengo la versión de la Nácar Colunga, tengo la nueva versión internacional, la palabra de Dios para todos, la Peshita en español, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1989, tengo la Reina Valera 1909 con referencias Strong, tengo la traducción al lenguaje actual, la Biblia moderna de Pratt, tengo la Biblia al día, la Torre Samat, la Jerusalén 2001, la Biblia de las Américas, la Biblia del lenguaje sencillo, la Reina Valera 2000, la 1960, 1995, Reina Valera, la Biblia latinoamericana, la Biblia textual, la Dios habla hoy, la Biblia del pueblo de Dios, son las que yo tengo regularmente y desde hace muchos años en mi software que yo trabajo. Entonces, es importante que tengamos diferentes versiones de Biblias por la utilidad que estas nos ofrecen al hacer un comparativo. Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Una segunda herramienta que es muy importante son las concordancias. Y creo que muchos estamos familiarizados con las concordancias porque muchas versiones de nuestras Biblias o muchos ejemplares de nuestras Biblias incluyen una pequeña concordancia al final.
La Reina Valera 1960 de las Sociedades Bíblicas Unidas incluyen una concordancia al final. Y bueno, las concordancias de manera general se pueden categorizar como concordancias generales, que son las que nos citan regularmente libro, capítulo y versículo donde aparece una palabra en específico. Y son muy útiles porque, por ejemplo, si ustedes quieren encontrar, si no recuerdan cuál es la cita del texto que dice lámpara es a mis pies tu palabra, se van a la concordancia, buscan la palabra lámpara y ahí les va a aparecer la cita. Es, eh, Son muy prácticas las concordancias. Podemos tener también las concordancias generales que ya tratan temas específicos y que te dan referencias a textos bíblicos que te hablen de un tema general y no precisamente aparezca una palabra en específico. Puede haber concordancias generales en donde trate sobre todo temas que están relacionados con la teología de cierta iglesia y es con las cuales debemos de tener mucho cuidado. Quienes tengan la Biblia comentada de Elena de White, que trae los comentarios de Elena de White, se van a dar cuenta que al final viene una concordancia temática y debemos de estudiarla con mucha precaución porque a veces trae ciertos conceptos, que de hecho esa concordancia realmente es esa concordancia temática. No recuerdo el nombre del autor de esa concordancia, no es adventista, esa concordancia temática es bautista, y es muy útil, pero debemos de tener cuidado en algunos conceptos temáticos. Por ejemplo, cuando aparece Día del Señor, nos trata de enfocar hacia el domingo, ¿no? Y esa es una realidad, porque para el dominical, el Día del Señor es el domingo cuando en realidad para nosotros bíblicamente y desde el punto de vista exegético el día del Señor es el sábado, ¿sí? Entonces, hay herramientas con las cuales hay que ir con mucho cuidado y utilizarlas en la medida en la cual nosotros podamos ver que no atente con la analogía de la fe o con nuestra doctrina fundamental. Hay una herramienta que se utiliza mucho, que es la Biblia, perdón, la concordancia exhaustiva de Strong. Yo considero que muchos están familiarizados con esa herramienta. Este, esa, esa herramienta fue creada por James Strong, que fue un teólogo, teólogo inglés, que lo que hizo o lo que propuso fue enumerar cada una de las palabras hebreas que aparecen en el texto bíblico. Y aquí tenemos, fueron 8,674 palabras hebreas y regularmente él las enumera y da un significado muy breve en algunos casos y también la manera en cómo se puede traducir esa palabra. Nos es muy útil porque muchas veces con la concordancia de Strong podemos ver cuál es la mejor traducción de alguna palabra en específico y nos deja ver en el análisis gramatical si es una palabra, una raíz primaria o si es una palabra secundaria o incluso puede ser una raíz terciaria, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos hacer un análisis gramatical más en forma, auxiliado con otras herramientas, no solamente esta, ¿sí? Eh, en la lista o en la concordancia que él enumeró en el Nuevo Testamento, hizo una lista de 5,624 palabras en el original griego. Eh, Voy a cambiar de archivo para que les dé un ejemplo de lo que estoy hablando, ¿verdad? En este momento.
Eh, Fíjense, esta es una concordancia normal o una concordancia general. Ustedes pueden ver, tomé un pedacito de una concordancia, saqué una captura de pantalla y pues esto ya están familiarizados. Aparece la palabra lámpara y aparece cada una de las citas bíblicas donde aparece literalmente la palabra lámpara. Esta es una concordancia general que está relacionada con la Reina Valera 1960. Si ustedes están familiarizados con una Reina Valera 1909, por ejemplo, pues es necesario que consigan una concordancia para la Reina Valera 1909. Si están familiarizados con la nueva versión internacional, es necesario que consigan una concordancia para la nueva versión internacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque en algunos casos algunas palabras sí son traducidas de manera diferente. Yo creo que con esta ya están familiarizados. Como les decía, ustedes quieren encontrar el texto de lámpara es a mis pies tu palabra, pero no se acuerdan dónde está. Bueno, pues se vienen a la concordancia, buscan la palabra lámpara y se vienen y por aquí la encuentran, en el Salmo 119, verso 5. Es un texto muy conocido, solamente lo puse por ejemplo. Y aquí viene, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es una manera de encontrar textos bíblicos. Una mala manera de utilizar la concordancia es crear una analogía donde no lo existe. A veces queremos relacionar la palabra, por ejemplo, estrella, donde aparece en toda la Biblia, pero si no tienen una relación gramatical o hermenéutica, no la tenemos que relacionar. A veces se abusa del uso de las concordancias. Porque creemos que porque la Biblia aquí ya dice lámpara, entonces ya la puedo enlazar hermenéuticamente allá donde también dice lámpara. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y otra del mal uso que le damos a la concordancia, es que la utilizamos mucho para hacer sermones temáticos y simplemente nos dedicamos y voy a hablar del amor, me voy a la concordancia y busco todos los textos que digan amor y se los cito y se los doy a diestra y siniestra sin haber hecho un análisis de cada uno de los textos antes de poder presentarlos. Tenemos un ejemplo aquí abajo de lo que es una concordancia temática. Está un poquito borroso porque el PDF del cual lo tomé estaba un poquito borroso. Por ejemplo, esta ya es temática y trata del tema de la justificación y habla, por ejemplo, de la justificación propia o de sí misma. Y aquí les va dando diferentes tópicos relacionados con el tema de la justificación y les va dando el texto bíblico con el que tratan de respaldar esta parte. Y si hablamos de la concordancia de Strong, esta es la tapa del ejemplar que conseguí en PDF. Es la concordancia de Strong. Y, por ejemplo, les puse el mismo ejemplo de Daniel 7:25. La palabra para tiempos que aparece en Daniel 7:25 es la Strong 2165, que es Semán. Aquí está. No, perdón, es Semán, esta, la 2166, porque Daniel 7:25 está escrito en arameo. Esta es la parte aramea, es Semán, y aquí me está diciendo que es arameo. Strong la enumeró con la 2166 y dice que es equivalente o igual a 2165. Y si se fijan, es lo mismo. La diferencia, este es hebreo y este es arameo. Dice, es lo mismo que 2165. ¿Y qué significa? Edad, tiempo, vez, y si nos basamos al hebreo, ocasión o tiempo. Y aquí está la clave. Si en Daniel 7:25 la palabra que se traduce como tiempo intentará en cambiar los tiempos, viene del vocablo semán,
Si ustedes se fijan, Strong no nos está diciendo que se pueda traducir como calendario, porque hay algunas versiones que lo traducen como calendario religioso, otras traducciones lo traducen como fiestas, otros lo traducen como festividades, pero si se dan cuenta, Strong no está amparando esa mala traducción dinámica de la Dios habla hoy, de la Biblia al día y de la nueva versión internacional y de cualquier otra versión de traducción dinámica. Entonces, esta es la importancia de tener también la concordancia exhaustiva de Strong para poder ver en el original de qué manera se puede traducir eh, el texto en el original hebreo o arameo en el Antiguo Testamento y en el original griego en el Nuevo Testamento. Aquí les pongo un ejemplo y lo quise relacionar con Daniel 7:25 para que comprobemos que la Reina Valera, la Biblia textual, Nácar Colunga y cualquier otra versión de traducción formal están traduciendo correctamente la expresión tiempos en Daniel 7:25, en intentará cambiar los tiempos. Ahora, Strong también hizo una lista, como vimos hace rato, de el Nuevo Testamento con las palabras en griego. Aquí está. Busqué el relativo griego para semán y el relativo griego para semán es kairos. Aquí está. Y este, en Strong lo enumeró como la G2540, que es kairos, y que se puede traducir como ocasión, oportunidad, sazón y tiempo, que es lo mismo que semán, pero es en hebreo. Entonces, me han de preguntar, ¿de qué me sirve esto? Para hacer un análisis gramatical. Cuando hagamos la práctica, ya de algún texto, vamos a ver cómo se hace un análisis gramatical y por qué nos ayudan las diferentes versiones de Biblia, las diferentes traducciones y por qué nos ayuda la concordancia Strong para poder hacer un análisis gramatical sólido. Regreso a la presentación de PowerPoint. Una tercera herramienta de análisis textual son los interlineales. ¿Qué cosas son los interlineales? Son versiones de Biblia, por decirlo de alguna manera, que contienen dos elementos fundamentales. Contienen el texto en el original, palabra por palabra, y en la parte de abajo contiene su traducción literal al idioma en la cual se está traduciendo. Los interlineales hebreos son para el Antiguo Testamento, los interlineales griegos son para el Nuevo Testamento. ¿Por qué son importantes? Cuando hacemos uso de un interlineal, nos vamos a dar cuenta sobre todo palabras que han sido agregadas por los traductores y que no deberían de ir, o palabras que fueron agregadas por los traductores y que sí deberían de ir, a lo cual se le llama interpolación. Porque al traducir del idioma original al español, es necesario introducir ciertas palabras auxiliares para que pueda tener sentido. Y entonces, las palabras que han sido agregadas como interpolación, no tenemos por qué poner objeción, pero las palabras que han sido agregadas prejuiciadas por algún concepto teológico del traductor, las tenemos que desechar. Es por eso que es importante también tener a la mano interlineales para poder discernir qué es lo que viene en el original, qué palabras vienen en el original y qué palabras no vienen en el original. En unos momentos vamos a ver un ejemplo de interlineal. Tenemos otra herramienta que son los léxicos y los diccionarios. ¿Qué cosas son los léxicos?
no es otra cosa más que diccionarios que nos dan significados, pero la diferencia es que los léxicos nos dan los significados que se tenían de las palabras en el tiempo bíblico, ¿sí? Por eso no podemos utilizar un diccionario contemporáneo para poder entender la Biblia, porque hay algunos vocablos, algunos términos que han cambiado en su significado como se aplicaban en el pasado. O podemos entender las acepciones que se podían tener en el tiempo, en la literatura del tiempo del autor o de otros autores contemporáneos, en algunas cuestiones de contratos, en algunos libros de la época del autor, y de esa manera comprendemos mucho mejor algún vocablo en su tiempo. Por ejemplo, el famoso vocablo telos, que aparece en Romanos 10:4, cuando dice o cuando se traduce en la Reina Valera, porque el fin de la ley es Cristo. Es una buena traducción, pero la palabra fin se está entendiendo de una manera incorrecta. Por lo tanto, nos tenemos que ir a un léxico para poder entender la palabra telos en su tiempo y poder darle una interpretación correcta. Y por lo tanto, cuando leemos Romanos 10:14, entendemos que telos también se puede traducirse o puede significar como objetivo o finalidad. Entonces podemos decir, la finalidad que tenía la ley es Cristo, es decir, era nuestro ayo que nos llevaba a Cristo. Pero en la actualidad, en otras denominaciones, lo traducen o lo interpretan como diciendo, ¿ya vieron? Aquí dice que la ley se terminó con Cristo. Entonces, por eso es importante tener léxicos o diccionarios, ya sea hebreos, de hebreo o de griego, que nos expliquen los términos que aparecen en la Biblia, pero cómo se utilizaban en el tiempo bíblico. Las gramáticas. ¿Por qué son importantes las gramáticas? Son manuales que nos explican las reglas gramaticales del hebreo o del griego, dependiendo si es una gramática hebrea o una gramática griega. ¿Y por qué es importante el estudio de las gramáticas o tener una gramática a la mano? En textos problemáticos nos pueden ayudar para entender si alguna palabra o algún tiempo verbal, cuál era el tiempo verbal de esta expresión, si es un artículo, si es un artículo definido, si es un artículo indefinido, o si es un artículo neutro, etcétera, etcétera. Y eso nos dará a nosotros la posibilidad de interpretar de mejor manera el texto que estemos analizando en ese momento. Ahora, un ejemplo de esto y un ejemplo clásico que pongo es el de Daniel 8 también. Es otro ejemplo de Daniel 8. Y no me voy a meter en cuestiones de interpretación en este momento porque no estamos desarrollando una exégesis. Es una clase teórica. Pero, por ejemplo, en Daniel 8 hay una cuestión gramatical que debemos entender que no la voy a explicar en este momento, pero que es importante, por eso las gramáticas o estudiar la gramática del texto original. Nos sirven mucho las traducciones, pero si tenemos herramientas que nos van a ayudar a entender mejor el texto bíblico, pues tenemos que aprovecharla. Por ejemplo, en Daniel 8, versículos 8 al 10, nos habla del cuerno pequeño. Y si Y sin utilizar una cuestión gramatical, podemos llegar a la conclusión errónea que el cuerno pequeño salió de uno de los cuatro cuernos que representan la división del reino griego. Y tenemos esa interpretación, que a mí en lo particular se me hace errónea, porque ¿cómo vas a demostrar históricamente que Roma viene de los griegos? Roma no viene de los griegos, es una república que fue constituida desde el año 753 aproximadamente antes de Cristo. ¿Y cómo podemos decir que Roma viene de los griegos? No podemos decir que Roma viene de los griegos.
aunque sabemos que Urias Smith así lo presenta, ¿sí? Pero cuando tenemos una gramática podemos ver la relación que hay entre la palabra cuernos, o perdón, con la palabra vientos, con el cuerno, y la palabra cuernos con el cuerno pequeño, y nos vamos a dar cuenta que gramaticalmente la palabra vientos se relaciona más con el surgimiento del cuerno pequeño. Entonces nos vamos a dar cuenta, entonces, que el cuerno pequeño no viene de un cuerno griego, sino que viene de los cuatro vientos, y el contexto no lo confirma, porque dice creció haciendo referencia a los puntos cardinales, creció mucho hacia el sur, creció mucho hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, gramaticalmente, la relación entre vientos y cuernos, entre vientos y cuerno pequeño es muy sólida, y entonces descartamos el hecho de que Roma pueda venir de un cuerno griego. Sí, es cierto. Hubo diferentes estrategias para poder conquistar Grecia. Primero con los egipcios, que fue relativamente fácil, y cómo se fueron absorbiendo entre ellos las divisiones griegas, y al final cómo Roma conquistó Macedonia, ¿sí? Pero la conquistó. Pero eso no quiere decir que Roma venga de Macedonia, o sea, ni históricamente se puede comprobar. Y yo aquí utilizo otro recurso. La profecía bíblica, en su analogía, me indica que un cuerno no sale de otro cuerno, porque la naturaleza me enseña algo interesante. Si un cuerno sale de otro cuerno, es el mismo cuerno, como el cuerno de Rodolfo el Reno, por decirlo de alguna manera, que pareciera que tiene muchos cuernos, pero solamente son dos que tienen diferentes ramificaciones. La naturaleza y la analogía con la naturaleza me indica que un cuerno no sale de otro cuerno, sino que sale directamente de la cabeza, aunque aquí está viendo el factor geográfico diciendo que surge de uno de los cuatro vientos. Entonces, por eso es importante el estudio de la gramática y de tener gramáticas a la mano para poder entender este tipo de cuestiones, ¿sí? Eh, Ahora, me paso al apunte. Discúlpenme que estoy dando estos brincos. Aquí hablamos de los interlineales y de su importancia. Aquí tenemos un interlineal griego, que es el de el teólogo Francisco, no recuerdo el nombre, Francisco, déjenme buscar el dato para no darles un dato erróneo, ¿sí? Es el de Francisco La Cueva. Si ustedes se fijan, este es un interlineal del Nuevo Testamento. Les puse un ejemplo del Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículo 1. Va palabra por palabra, ¿sí? Dice aquí, libro, biblos en griego, no sé griego, o sea, simple y sencillamente estoy tratando de que ustedes vean la relación. Libro de la genealogía de Jesucristo, de Jesús el Cristo, de Jesús el Christos, hijo de David, No hijo se ve. de Abraham. Ah, perdón, ¿no le estoy compartiendo? No. Ok, disculpen, empiezo. Rebobinamos. Ahora sí, ahí está, disculpen. Este es un interlineal griego. Les dije, es el interlineal de Francisco La Cueva. El interlineal nos presenta dos líneas generalmente, el original griego, en este caso porque es del Nuevo Testamento, y la traducción literal. Y fíjense, dice libro de la genealogía de Jesucristo. Aquí es una palabra compuesta, Jesucristo, aquí dice Cristo, perdón, aquí dice Jesús o Jesús, y aquí dice Christos, o sea, Jesucristo. Nosotros lo traducimos como Jesucristo, se puede traducir como Jesús el Mesías o como Jesús el Cristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham
engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, tas, 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 tas. Esta es la ventaja de los interlineales, que podemos comprobar que no haya palabras agregadas, ¿sí? Este es un interlineal griego o un interlineal del Nuevo Testamento. Aquí está un interlineal del Antiguo Testamento y quise poner específicamente Daniel 7:25 para que ustedes vean este interlineal. Este interlineal es de la editorial CLIE. Dice Daniel 7:25, es de derecha a izquierda, dice, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda, dice, y palabras contra el Altísimo hablará, y a santos, aquí hay que interpolar una palabra, y a los santos, se tiene que interpolar, y a santos de Altísimo oprimirá e intentará cambiar tiempos y ley. Ahí está. Este interlineal me está diciendo que la Reina Valera 1960, o me está comprobando que la Reina Valera 1960, que la Biblia textual, que la Nácar Colunga y cualquier otra traducción de equivalencia formal está bien traducida. Si se fijan, aquí en el interlineal no se está traduciendo como festividades o fiestas o calendario religioso o fiestas religiosas. Entonces, es por eso que están categorizadas todas estas herramientas que estamos viendo ahorita en el análisis léxico de los textos bíblicos, para poder llegar a una buena conclusión de lo que es una traducción sólida o que estemos trabajando con una traducción sólida en una interpretación exegética o en un análisis exegético. ¿Sí? Este es un interlineal hebreo, les dije, es de la editorial CLIE. Los léxicos, bueno, no traje un ejemplo de lo que es un léxico, simplemente yo lo tengo por ahí, se los puedo compartir después. Hay otro diccionario muy, muy difundido que es el diccionario Vine, que es un diccionario o es un léxico bíblico que nos explica las palabras con un significado contemporáneo cuando se escribió el texto bíblico. Este es muy común, yo físicamente lo tengo, es un diccionario muy grueso, lo tengo también en PDF. Las gramáticas, no traigo un ejemplo de gramática, pero el mismo diccionario Strong nos sirve a veces como una cuestión gramatical, en cierto sentido, pero es necesario tener libros especializados en gramática, ¿sí? Entonces, estas son las herramientas que nos van a ayudar para hacer un correcto análisis léxico, hermanos. Bueno, vamos a detener la grabación.